Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con este sistema de clases virtuales, ¿sí? Y el tema que vamos a tocar hoy es el de modelos contables. Bueno, respecto de modelos contables, lo primero que vamos a hacer es definir qué entendemos por modelo contable. Y acá podemos decir que el modelo contable, dice, es la estructura básica que concentra conceptualmente los criterios y normas de evaluación y medición del patrimonio y resultados. O sea, ¿qué significa esto? Ustedes seguramente deben haber escuchado hablar de la palabra modelo, o deben haber visto que es un modelo, por ejemplo, en economía. Decían, bueno, es una representación de la realidad, ¿no es cierto? Más chica de la realidad. Y eso porque tomaban distintas variables o distintos parámetros. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando estamos hablando de un modelo contable, estamos hablando de tomar distintos parámetros y poder con eso elaborar información que sea lo más representativa de la realidad posible para que el ente pueda brindar información útil hacia los terceros. Nosotros hemos ya visto algunas clases sobre determinación de resultados, ¿sí? Una forma era la confluencia de ingresos y egresos, y la otra era por diferencia patrimonial. Bueno, ¿por qué podemos determinar así el resultado del ejercicio? Y bueno, determinamos así porque tenemos la combinación de ingresos y egresos, pero medidos en la misma unidad de medida, o comparamos el patrimonio neto, pero también medidos en la misma unidad de medida, ¿sí? ¿Por qué queremos determinar un resultado del ejercicio? Y bueno, porque habíamos dicho desde la primera clase de contabilidad que el fin último de la contabilidad era brindar información útil para la toma de decisiones, y para esto lo que hacía el ente era dividir su vida en periodos de igual duración en el tiempo, denominados ejercicios económicos, ¿sí? Entonces, depende de los parámetros que nosotros tomemos para elaborar esa información, depende del modelo contable en que nos situemos, va a ser el tipo de información que vamos a poder brindar. ¿Está bien? Básicamente, los parámetros que definen un modelo contable son la unidad de medida, el concepto de capital a mantener y los criterios de medición o evaluación que vayamos a emplear. Dentro de esos parámetros, a su vez, podemos tener que el capital a mantener puede distinguirse entre físico y financiero, unidad de medida a emplear, homogénea o nominal. Y los criterios de evaluación, valores de costo o valores corrientes. Estos son los parámetros que tenemos al momento de definir los modelos contables y van a ser los que nosotros vamos a combinar, ¿sí?, para determinar el mejor modelo, ¿sí?, que nos permita brindar la mejor calidad de información. Respecto del capital a mantener, nosotros decíamos, bueno, hay dos posiciones, dos posturas. Una es el capital a mantener físico y el otro es el capital a mantener financiero. Por supuesto que entonces cada una tendrá un concepto de ganancia, ¿sí?, un concepto de determinación del resultado. ¿Por qué? Porque dentro del patrimonio neto decíamos, tenemos el capital y los resultados. Entonces, es importante saber qué tipo de capital a mantener vamos a utilizar para saber cuál va a ser el resultado del ejercicio o para poder definir el resultado del ejercicio. Hasta ahora, nosotros decíamos, por ejemplo, que por diferencia patrimonial, patrimonio neto final menos patrimonio neto inicial, menos aportes, ¿sí?, más los retiros, cuando determinábamos el resultado del ejercicio, decíamos, bueno, ahí tengo la ganancia o la pérdida. ¿Pero por qué hacíamos eso? Y bueno, lo podíamos hacer porque ya estábamos inmersos en un concepto de mantenimiento de capital, que hasta ahora ustedes no sabían cuál era, pero ahora sí lo van a conocer. Estábamos dentro de un mantenimiento capital financiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el capital a mantener financiero lo que busca es mantener los aportes que efectivamente han realizado los propietarios. ¿Está bien? Sí, y digamos, la unidad de medida pierde valor, si estamos en un contexto inflacionario, entonces ese capital a mantener debe verse corregido por efecto inflacionario para que no pierda, ¿sí?, valor. Bien, respecto de entonces el capital a mantener financiero, volvemos. Determinábamos que era ganancia todo mayor valor del patrimonio neto que no provenía de aportes de los propietarios,
y a pérdida toda disminución del patrimonio neto que no tenía que ver con retiros de los propietarios. ¿Está bien? Respecto al capital a mantener físico o financiero, acá cambia esa variable y ya el objeto no es mantener los pesos invertidos por los propietarios, sino que es mantener los bienes necesarios para mantener la capacidad operativa del ente. Por eso les dice, el capital a mantener corresponde al valor de los bienes que determinan la capacidad operativa normal del ente. Bajo este criterio, no se pone énfasis entonces en los pesos invertidos, sino en los bienes, ¿sí? Entonces, yo a veces les doy este ejemplo, digo, tengo un campo y tengo 100 vacas, ¿sí? Al inicio, ¿sí? Cuando comienzo con la actividad, si al cierre de ese ejercicio sigo teniendo las 100 vacas, no me importa si cada vaca sale 1 peso, sale 5 pesos o sale 1000 pesos. El tema es que sigo teniendo las mismas 100 vacas, entonces no puedo decir que tengo una ganancia, porque mantuve esos bienes necesarios para mantener la capacidad operativa normal del ente. Esa es la diferencia que hay entre un mantenimiento de capital y otro. Entonces acá, ¿cuándo va a haber ganancia? Habrá ganancia si la capacidad operativa del ente es mayor al final de un periodo que la existente al inicio. Muy bien. Vayamos a ver un ejemplo para que esto les quede más claro. Supongamos que tenemos un activo de 10.000 pesos, no tenemos deudas, y entonces el patrimonio neto es de 10.000 pesos. Está dado solamente por el capital. Dentro de esos activos, supongamos que tenemos 1.000 unidades, lo conforman. Son únicamente mercaderías, o son únicamente bienes que tenemos para la venta, ¿sí? O son las 1.000 vacas en el tambo, no importa. El tema es que son 1.000 unidades. Al cierre del ejercicio, el activo nos da como información que sale, el total es 20.000 pesos. Y el patrimonio neto también no tenemos deudas. Entonces, si vamos a determinar si ganamos o perdimos con un mantenimiento de capital y otro, vamos a ver lo siguiente. En un mantenimiento de capital financiero, es decir, sin que existan aportes y sin que existan retiros, el patrimonio neto final menos el patrimonio neto inicial nos va a dar una diferencia de 10.000 pesos. Patrimonio neto final 20.000, patrimonio neto inicial 10.000, resultado 10.000. Ahora, bajo un mantenimiento de capital físico, nosotros tenemos unidades necesarias para mantener la capacidad operativa al inicio, 1.000. Unidades necesarias para mantener la capacidad operativa al cierre, 1.000. ¿Existió ganancia? No. ¿Por qué? Porque mantuvimos las mismas unidades. No importa el valor asignado a las unidades, lo que importa es que es la misma cantidad de bienes. ¿Sí? Esa es la diferencia en mantenimiento de capital físico y mantenimiento de capital financiero. Respecto del otro parámetro, de la unidad de medida, nosotros decíamos, bueno, esta unidad de medida podría ser homogénea o podría ser heterogénea, ¿sí? ¿Esto por qué de la unidad de medida? Nosotros utilizamos una unidad de medida, que es la moneda de cuenta, y cuando existe un contexto de estabilidad, esa moneda de cuenta es la unidad de medida que utilizamos. Ahora, el tema es, cuando no hay un contexto de estabilidad económica, es decir, cuando existe un contexto inflacionario, ¿qué pasa? Y bueno, una posibilidad es hacer caso omiso a la inflación que pueda existir, inflación o deflación, y continuar elaborando así la información contable como si no existiera, o hacerse cargo de la existencia de ese contexto inflacionario, ver que la información contable, si no, se va a ver distorsionada, si no tomamos alguna medida, ¿sí?, para corregirla, y entonces utilizar una unidad de medida que sea homogénea en lugar de dejar que sea heterogénea, es decir, no me importa a qué periodo pertenece, no me importa la unidad de medida de los distintos momentos. Entonces, si ello ocurre, si hay un contexto inflacionario, ¿qué va a pasar? La moneda pierde valor. Y teníamos esas posibilidades, ¿sí? Tener en cuenta o no tenerlo en cuenta, ¿sí? Si vamos a tomar en cuenta la unidad de medida con los efectos inflacionarios, estamos hablando de una unidad de medida homogénea. Y si no lo tenemos en cuenta, será nominal o heterogéneo.
Chicos, a ver, para que me sigan, ¿no es cierto? En un contexto inflacionario, ¿ustedes qué prefieren? ¿Tener un teléfono o tener el dinero para comprar el teléfono? Y seguramente me deben estar contestando y tener el teléfono, ¿sí? Porque lo sigo teniendo, ¿se bien? Cuando en enero tenía la plata para comprarme el teléfono o me quedaba con los pesos. Me compré el teléfono. En diciembre sigo teniendo el teléfono. Está bien, se habrá desgastado, lo que ustedes quieran, pero seguimos teniendo el teléfono. Ahora, si en enero me quedé con los pesos y no me compré el teléfono, cuando llegue diciembre probablemente no me pueda comprar ese teléfono si hay un contexto inflacionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos pesos perdieron valor. ¿Mm? Necesito más cantidad de pesos para comprar ese mismo teléfono. ¿Mm? Eso es lo que sucede en un contexto inflacionario. El dinero, ¿sí?, pierde valor. ¿Mm? Entonces, la pérdida persistente en el poder adquisitivo de la moneda se llama inflación, ¿sí? Existe inflación cuando hay un aumento generalizado y sostenido en el nivel final de precios. Esto quizá ustedes ya lo han visto en economía, ¿sí? No es que, listo, todo aumenta el doble o el triple y se terminó. No, ahí no habría inflación. Hay inflación porque ese aumento es sostenido y generalizado, o sea, se mantiene constante los aumentos en el tiempo. ¿Mm? La medición del incremento de ese nivel general de precios lo mide, ¿sí?, el gobierno, y utilizan distintos índices, ¿sí?, lo que se llaman números índices. Y nosotros, para poder corregir la información contable, vamos a utilizar esos índices o números índices, que en este caso están dados por el IPI. ¿Cómo hacemos para poder corregir esa información? Y bueno, vamos a tomar el índice de la fecha a la cual nosotros queremos homogeneizar, por ejemplo, diciembre de un año, dividido la fecha de la medición, ¿sí? Supongamos que estamos queriendo medir algo de enero. Entonces, el índice de diciembre, y vamos a hacer como referencia el año 2019. El índice de diciembre de 2019 dividido el índice de enero de 2019 nos va a dar el coeficiente de inflación que existió de enero a diciembre del año 2019. ¿Está bien? Es decir, ¿qué es un índice? ¿Sí? El índice es ese que elabora el INDEC, con distintos parámetros y variables. Y con esos índices nosotros podemos elaborar un coeficiente. ¿Qué es ese coeficiente? Es la división de dos índices, o cociente entre dos índices. Ese procedimiento que utilizamos para homogeneizar todas las cuentas es lo que llamamos un ajuste integral. ¿Por qué? Porque vamos a corregir todas y cada una de las cuentas que en realidad no estén medidas en la unidad de medida del cierre. A ver si soy clara. Nosotros recién dijimos, bueno, si me quedaba con el dinero perdía, ¿no es cierto? Bueno, sí, es verdad, supongamos que eran 10.000 pesos, pero también es cierto que al cierre del ejercicio, 10.000 pesos son 10.000 pesos y están bien medidos. Voy, los cuento, ¿sí? Me da 10.000 pesos. Quiere decir que como información a los terceros, voy a poner que en el efectivo me quedan 10.000 pesos. No puedo poner otro valor. Ahora, si en lugar de los 10.000 pesos tendría el teléfono, bueno, tengo un teléfono, pero medido en qué moneda. Y está medido en la moneda en que yo lo compré, enero. Entonces, a diciembre, ese teléfono, por efecto inflacionario, no tiene el mismo importe. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Corregirlo por inflación. ¿Está bien? Corregimos por inflación. Entonces, todas aquellas partidas que no se encuentran medidas en moneda de cierre. Y cuando decimos todas aquellas partidas que no se encuentran medidas en moneda de cierre, estamos hablando de activos, pasivos, patrimonio neto y resultados. Todos aquellos que no estén medidos en moneda de cierre. Esa es la forma de corregir y de ajustar. Entonces, la medición de la información en moneda homogénea trae aparejado el problema del resultado que se genera por esa inflación. Y ese resultado, ¿sí?, nosotros contablemente le damos un nombre. Lo pueden encontrar, depende de qué libro estén estudiando, como REI o RECPAM, ¿sí? Los más actuales van a hablar de RECPAM, ¿sí? El resultado por exposición, por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda, porque esta podría ser inflación o deflación,
o REI, resultado por exposición a la inflación. Pero es generado por la existencia de activos o pasivos que están expuestos a la inflación. A ver, chicos, volvamos al ejemplo que les daba recién. Si yo tenía los 10.000 pesos, ¿sí?, en efectivo, al cierre del ejercicio, si sigo teniendo los 10.000 pesos, y en el medio existe un contexto inflacionario, supongamos que la inflación de todo el año fue del 30%, quiere decir que con esos 10.000 pesos me voy a poder comprar un 30% menos de cosas. O si lo quieren ver, para comprarme lo mismo, tendría que tener un 30% más de dinero, que no lo tengo. Por eso ese dinero ya está medido en moneda de cierre, 10.000 pesos. Ahora, si me hubiera comprado el teléfono, ¿sí?, al cierre del ejercicio tengo el teléfono. ¿Por qué valor? Y bueno, será por el valor de enero corregido por inflación, pero sigo teniendo el teléfono. Entonces, lo que a mí me generó una pérdida en el poder adquisitivo no es la tenencia del teléfono, sino el haberme quedado con los pesos si no me compraba el teléfono. ¿Me van siguiendo? Un ejemplo para que lo vean. Supongamos que tenemos efectivo por 1.000 pesos y todo eso es nuestro capital, ¿sí? Todo eso es nuestro capital. Si durante un determinado periodo existe una inflación del 20%, la pregunta es, ¿existe algún resultado? ¿Y cómo presentamos esa información? ¿Sí? Y bueno, para eso también tenemos que ver si esta partida es expuesta o no es expuesta, ¿sí? Dijimos que el efectivo, los pesos, son activos que están expuestos a la inflación. ¿Por qué? Porque merma su poder adquisitivo en contexto inflacionario, ¿sí? Por eso decimos que son partidas de tipo monetario. ¿Qué es una partida monetaria? Aquella que ya está medida al cierre, ¿sí? Ya está medida al cierre en términos nominales. No necesito hacer una corrección. Acá lo tienen. ¿Qué es una partida expuesta? Es aquella que sufre los efectos del cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Una partida monetaria es aquella que al cierre del ejercicio o a la fecha que la estemos midiendo representa un valor cierto en moneda de curso legal. Por ejemplo, las deudas con los proveedores, por ejemplo, el efectivo, por ejemplo, los créditos que tengamos con clientes que no tengan ninguna cláusula de ajuste. Si volvemos a ese ejemplo anterior, ahora sí definiendo qué partidas hay que corregir, sabemos que el efectivo por 1.000 pesos ya está medido en moneda de cierre, es decir, no puedo corregir nada. En cambio, el capital, fíjense que nosotros decíamos, bueno, ojo, que si el capital es lo que nosotros queremos mantener, de existir un contexto inflacionario, tenemos que ajustarlo por inflación, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener esa capacidad. Por eso es que al capital lo vamos a corregir por inflación, porque no es del tipo de partidas monetarias, es decir, no tiene un valor cierto en moneda al cierre. Está medido en la última medición, ¿sí?, que no es la moneda de cierre. Entonces tenemos capital por 1.000, por 1,20, porque 20% es la inflación. Ustedes saben que matemáticamente, si multiplican por 1,20, a ese valor le están agregando el 20%, por eso nos da 1.200. Quiere decir que el capital medido en moneda de cierre es 1.200 pesos. La diferencia entre los 1.200 y los 1.000, que es ese RECPAM o REI, ese resultado que se surgió en el ente como consecuencia de la corrección por inflación. Ahora, ese REI o RECPAM es generado por la tenencia de ¿qué? Por la tenencia de efectivo, ¿sí? Si nosotros en vez de efectivo hubiésemos tenido un bien, entonces no había nada expuesto a la inflación. Pero acá sí tenemos expuesto el efectivo. Si nosotros quisiéramos mantener el mismo poder adquisitivo, ese efectivo, en lugar de 1.000, tendría que revalorizarse y tener 1.200. Pero la realidad es que no tenemos 1.200, ¿sí? Sería muy lindo agarrar los billetes, decir, bueno, no son más de 100, ahora salen 120. ¿Por qué? Y porque hubo inflación. Pero eso no se puede revisar, ¿sí? Tenemos 1.000 pesos en efectivo. Entonces, ¿cuál es la merma que tuvimos en el poder adquisitivo? El 20%, ¿sí? Entonces, esa pérdida del poder adquisitivo fue del 20%. ¿Podemos corregirlo? No. Entonces no vamos a tener que registrarlo.
Es meramente esto para que ustedes vean el efecto que tiene. ¿Cómo lo vamos a exponer? Y bueno, dentro de los activos vamos a tener efectivo por 1.000 pesos, ¿sí? El capital por 1.000 pesos, y el ajuste del capital. ¿Por qué ajuste el capital? Porque en lugar de poner capital 1.200 pesos, que es el nuevo valor, hay normas contables y normas legales que nos dicen, mira, el capital déjalo siempre en términos nominales, y todos los ajustes que se hagan en consecuencia de la inflación van en ajuste al capital o ajuste de capital. ¿Está bien? Por eso es que están separados. 1.000 de efectivo, 1.200 en el patrimonio neto, evidentemente no balancea. ¿Y por qué no? Porque todavía faltan los resultados que se generaron, que en este caso fueron de 200 pesos negativos, porque es la pérdida por poder adquisitivo de la moneda, y que entonces ahora sí, 1.000 del lado del activo, 1.000 del lado del pasivo patrimonio neto. ¿Qué pasa ahora si cambiamos las variables y en lugar de tener efectivo, lo que tenemos es un terreno? Es decir, el activo está formado por un terreno y el patrimonio neto está formado solamente por el capital. 1.000 y 1.000. Con esto solo que sabemos de modelos contables, ¿sí? Decimos, bueno, ¿hay alguna partida que tengamos que esté expuesta a la inflación? Y evidentemente no, porque el terreno lo tengo, ¿sí? Es un bien, valuado a qué, y el valor que tenía más la corrección por inflación. El patrimonio, y tampoco, es el capital que tenía más la corrección por inflación, ¿sí? No tuve partidas que se encuentren expuestas a la inflación, ¿sí? Por lo tanto, si no hay partidas expuestas a la inflación, ¿pudo haber tenido un resultado este ente? Y evidentemente, si es lo único que aconteció, un resultado por esto no lo tuvo. Vamos a ver cómo sería. Bueno, acá hay otra situación, vamos a ver cómo se desarrolla la anterior, pero dice, bueno, ¿y qué pasa si ahora lo cambiamos también? Así que ya se los dejo planteado. Si el terreno es de 1.000 y tiene deudas. Vamos primero con la situación anterior. Teníamos el terreno y teníamos el capital. Entonces, el terreno, dijimos, es el valor del terreno, su valor inicial, corregido por inflación. El capital, dijimos, era el capital a su medición original por el ajuste por inflación. Quiere decir que si es de un 20%, como estábamos pautando, vamos a tener un RECPAM o REI de 200 pesos en el caso del terreno y un RECPAM o REI de 200 pesos en el caso del capital. En un momento de ser, bueno, el terreno aumenta en 200, ¿sí? Se revaloriza en 200 por la inflación. Bien, ¿cuál es la contrapartida? Este resultado, RECPAM positivo. El capital y el capital aumentaría en 200 pesos, ¿sí? Es un patrimonio neto, va a aumentar al haber. Entonces, ¿qué tenemos como contrapartida? Un resultado negativo, RECPAM. Fíjense que tanto el rayo RECPAM positivo y negativo se complementan, ¿sí? Se anulan. ¿Por qué es esto? Porque el resultado tiene que ser cero. No existen partidas que estén expuestas a la inflación. Por lo tanto, no puede haber un resultado por exposición a la inflación o RECPAM. Fíjense, el total del activo es 1.200, en el patrimonio neto tenemos el capital y el ajuste al capital también por 1.200, no tenemos resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existieron partidas que estén expuestas a la inflación. Bien. ¿Qué pasa con la alternativa de, tenemos el terreno y también tenemos una deuda? ¿Sí? Una deuda que no se va a ajustar por ningún tipo de índice, no va a tener ningún tipo de indexación. Si ese es el caso, de nuevo, el terreno estaba medido en una moneda distinta, hay que ajustar. El capital estaba medido en una moneda distinta, hay que ajustar. Y las deudas, si no tienen ninguna cláusula de ajuste, entonces son partidas que se encuentran expuestas a la inflación, ya son partidas monetarias, es decir, que tienen al ser un valor cierto, 500 pesos, y que no tengo que ajustar. De la misma manera, entonces, ajustamos el terreno, ¿sí? 1.000 por 1.200, es el resultado, 1.000 por 1,20, 1.200 es el resultado, RECPAM de 200.
Capital de 500 a 600 por 1,2, ¿sí? También por el ajuste que estamos haciendo inflacionario. Generamos un RECPAM positivo de 200, un RECPAM negativo de 100. Quiere decir que acá sí estamos obteniendo un resultado, no se nos están compensando. ¿Y por qué estamos obteniendo un resultado? Y bueno, porque en un contexto inflacionario, si yo le debo a alguien, en lugar de pagarlo ahora, lo pago dentro de un tiempo, en realidad estoy ganando. ¿Por qué? Y porque cuando lo pague, el esfuerzo que voy a tener para ese pago va a ser mucho menor. Es decir, que gané, ¿sí? La otra persona perdió, porque cuando lo cobre no se va a poder comprar lo mismo que si yo se lo hubiera pagado oportunamente. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener dentro del activo el terreno por 1.200, vamos a tener las deudas por 500, porque no se ajustan, el capital con su ajuste al capital, que en total va a sumar 600, y ahí vamos a tener el rey generado, en este caso positivo, de 100. ¿Mm? Ese resultado, ¿por qué se obtuvo? De nuevo, porque tenemos una partida, en este caso es un pasivo, expuesto a la inflación. ¿Mm? ¿Qué pasa si estamos en un contexto de inestabilidad y no se aplica moneda homogénea? ¿Sí? No hacemos estas correcciones. Y bueno, evidentemente va a afectar la comparabilidad de la información contable, porque yo voy a sumar una partida, por ejemplo, en este caso, no sé, vamos a tener algún bien de consumo en el hotel que tenemos a la costa, que compré en enero, que compré en febrero, que compré en marzo, pero son todos medidos, son unidades en distintos momentos. Si nosotros lo sumamos y lo restamos como nada, y evidentemente no vamos a tener comparación de nada. La información al cierre del ejercicio que nosotros brindemos, no la vamos a poder comparar con el cierre anterior, porque tampoco van a ser comparativos, ¿sí? Son medidas distintas, ¿sí? Unidades de medida distintas. Afecta la cuantificación de los resultados. No tener en cuenta la determinación del REI o RECPAM va a interferir en la determinación del resultado del ejercicio. Imagínense si tenemos muchas cuentas expuestas a la inflación, ¿sí? Activos expuestos, efectivos, créditos, y no tenemos en cuenta el RECPAM. Y evidentemente el resultado del ejercicio que determinemos será mayor, ¿sí? Y quizá caemos hasta en el error de distribuir una utilidad que en realidad es ficticia. Acá lo tienen, afecta la distribución de utilidades. Podemos obtener una ganancia ficticia, distribuirla y en realidad no corresponde. Entonces es muy importante que si hay un contexto inflacionario, bueno, entonces se ajuste por inflación. Y respecto del último parámetro, que es el criterio de medición, este criterio de medición, ¿sí? O de evaluación, tenemos dos tipos. Uno, el costo histórico, u otro es el de valor corriente. La evaluación de las partidas al cierre del ejercicio tiene importancia dado que determina la magnitud del patrimonio del ente. Es decir, es lo mismo que yo al cierre del ejercicio diga tengo un bien valuado en 100 a decir que tengo un bien valuado en 200, y evidentemente que no. ¿Por qué? Y porque si estamos hablando de un bien, el activo será mayor. Y la contrapartida, bueno, veremos de qué se trata. Entonces, para eso tenemos dos tipos de criterios. Capital a mantener, perdón, el costo histórico y valores corrientes. Les dije recién capital a mantener porque está muy vinculado con esto también. Ahora vamos a ver el porqué. Costo, ¿sí? Cuando estamos hablando de costo histórico, decimos, bueno, ese sacrificio económico que nosotros incurrimos para poder obtener un bien, ¿sí? En este caso, o para disponer de ese recurso. Entonces, cuando estamos hablando de costo, estamos hablando de ese costo de incorporación, ese costo histórico que están medidas las distintas partidas, ¿sí? Tanto de activos como de pasivos, a valores históricos, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando concretamente del costo de incorporación, acá en el caso de un activo, decimos, bueno, es el costo, ¿sí? Que me insume tener ese bien, ¿sí? Esos recursos que yo tengo que invertir en tener ese bien. Pero ese bien, ojo, que no lo puedo tener sobrevaluado, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de que estemos midiendo valores de costo o valores corrientes, siempre tenemos que tener en cuenta este criterio de no dejar sobrevaluado el activo, ¿sí? Aún aunque estemos evaluando valores de costo, tenemos que fijarnos en los valores presentes y en valores de mercado, porque puede ser que estos hayan cambiado por gustos, por modas o lo que sea, y que un bien entonces
no represente esa medición la realidad y tengamos que bajar, ¿sí? ¿Para qué? Para no dejar sobrevaluado ese bien o ese activo. Bien, entonces, incluso, que es lo que se decía, cuando estamos en costo, hay que mirar esto, ¿sí? Si el costo es menor al valor corriente, no pasa nada. Pero si es al contrario, sí. Supongamos que, no sé, ahora se utilizan, no sé, para los bebés, artículos de polar y se dejó de usar un poco de lana. Entonces, algo de lana que valía 20 pesos, volver a comprarlo me sale también 20 pesos, pero en el mercado lo puedo vender a 10. ¿Sí? Entonces, ¿puedo dejar en 20 algo que me van a dar 10? Y no, evidentemente no. ¿Sí? A eso me refiero. En cambio, si está en 20 y el mercado lo puedo vender en 40, entonces está bien, no está sobrevaluado y lo puedo dejar así. ¿Sí? Es el ejemplo que quería darles cuando tenían el porqué de costo-mercado. Bien, respecto de los valores corrientes, acá estamos hablando siempre de valores presentes, ¿sí? Valores de mercado, y esos valores presentes o valores de mercado pueden ser valores de entrada o valores de salida. Por ejemplo, si nosotros tenemos un hotel en la costa y tenemos bienes que utilizamos para las prestaciones de los servicios, seguramente si tenemos stock al cierre vamos a decir, bueno, ¿cuánto nos sale volver a comprar estos mismos bienes? Entonces, con esa pregunta estamos dándonos cuenta que en realidad estamos haciendo referencia a un valor corriente de entrada. ¿Cuánto me sale volver a incorporar esos bienes a mi activo? En cambio, si por ejemplo estamos con bienes que son de tipo fungibles, a ver, de bienes que en realidad tienen un mercado transparente, que los puedo vender sin esfuerzo de venta, podría decir, bueno, ¿cuánto está en el mercado tal o cual bien? Por ejemplo, los cereales, por ejemplo, el oro, por ejemplo, las acciones, ¿sí? Entonces tenemos un valor corriente de entrada, un valor corriente de salida. Supongamos que tenemos acciones, ¿sí? Que cotizan en bolsa. Entonces, ¿cuánto me dan si yo vendo esas acciones? ¿Está bien? Entonces, valores corrientes de entrada, valores corrientes de salida. ¿Mm? Valores corrientes de entrada, acá lo tenemos, es el valor de reposición, reproducción, refabricación, ¿sí? Volver a adquirir ese bien. ¿Mm? Y valor corriente de salida es el que llamamos valor neto de realización. ¿Cuánto me queda si yo vendo ese bien? ¿Para qué bienes se aplica? Y para aquellos bienes que son fungibles, tienen mercado transparente, no tienen esfuerzo de venta, o bien aquellos en donde la venta ya está asegurada, ¿sí? Por ejemplo, si yo me dedico a vender zapatillas, pero esa tanda de zapatillas que fabriqué y que voy a colocar en el mercado, ya la tengo vendida antes de terminar la producción, puedo evaluarlos a valor neto de realización. Ahora, si no es el caso y tengo que esperar que alguien venga y se me ocurra comprarme las zapatillas, entonces voy a tener que tomar los valores corrientes de entrada. ¿Sí? ¿Cuánto me sale volver a fabricar esa zapatilla? ¿Mm? Otro ejemplo de bienes de fácil comercialización sería cereales, ¿sí? Trigo, soja, ¿está bien? Metales preciosos, bueno, los títulos públicos, las acciones que tienen cotización, ¿sí? Eso sería. Y los bienes que no los tienen, pero que la venta ya está asegurada. ¿Mm? Ese sería. Muy bien, esto ya se los dije. ¿Qué sería el valor actual de un bien? Bueno, cuando estamos hablando, porque hasta acá dijimos, bueno, para incorporar bienes o para sacarlos de mi patrimonio. Pero ¿qué pasa con los créditos y deudas? Bueno, la medición de créditos y deudas en realidad se hace a valores actuales, es decir, cuánto me sale hoy pagar esa deuda o cobrar el crédito. ¿Mm? Eso es determinar el valor actual de un crédito o una deuda. Vamos a un ejemplo. Dice, por ejemplo, tenemos un terreno cuyo costo de adquisición es 50.000 y el valor corriente al cierre del ejercicio es de 52.000. Entonces, ¿debemos reconocer algo? Y bueno, tendremos que ver. Y acá es donde yo hoy les decía sobre capital a mantener, porque también hay que ver en qué tipo de mantenimiento de capital tenemos, ¿sí? Si este mayor valor de los bienes será para nosotros un resultado o no. Entonces, si comparamos los valores corrientes, decimos, bueno, valor corriente al cierre 52.000, valor de costo de incorporación 50.000, tenemos una diferencia de 2.000.
Si estamos en un mantenimiento de capital financiero, entonces este mayor valor del bien será una ganancia. Y a esa ganancia ganamos por haber tenido ese terreno, entonces le llamamos resultado por tenencia. Ese resultado por tenencia es de 2.000 pesos positivo. ¿Sí? Si este bien lo dejábamos valuado a costo, listo, quedaban 50.000. Y volver a comprar ese bien salía 52, estaba bien valuado a costo. Si hubiésemos estado en un mantenimiento de capital físico y supongamos que este es el único bien operativo que necesitamos para mantener la capacidad, entonces no hubiésemos tenido acá una ganancia, sino que este mayor valor iba al patrimonio neto como, por ejemplo, concepto de reserva mantenimiento de capital, pero no como resultado, para que les quede cerrado el tema. Entonces, cuando estamos hablando de valores corrientes y de costo, en este caso en los bienes, lo que cambia es el momento de asignación, ¿sí? Supongamos que nosotros vendemos ese terreno ahora, lo evaluamos en 52.000 y ahora lo vendemos. Si hubiésemos estado en un modelo de valores de costo, dijimos que daban 50. 50 es el valor de adquisición, 52 es el valor que está en el mercado, está bien valuado, lo dejo en 50. Ahora lo vendo, entonces tengo la venta del terreno 52.000, el costo de la venta del terreno era lo que ya lo tenía medido en 50, gané 2.000. Ahora, si hubiésemos utilizado valores corrientes, capital a mantener financiero, ¿no es cierto? Ya seguimos con ese capital, entonces teníamos que la venta es de 52.000, pero el bien ya no había quedado valuado en 52.000 antes al cierre del ejercicio. 52 de venta, 52 de costo, que es la última medición del terreno, no gané nada. Y usted va a decir, ¿cómo no ganaste nada? No, claro, porque esa ganancia ya la había apropiado antes, ¿sí? Cuando reconocí el resultado por tenencia. Por eso decimos, y vuelvo al alfimina anterior, es que si utilizo costo o valores corrientes, lo que me hace es cambiar el momento de asignación de resultados, pero en definitiva es lo mismo. Si junto a ambos ejercicios, tengo 2.000 de ganancia, ¿está bien? Lo que pasa que en uno lo apropié porque evalué valores corrientes antes, y en el otro lo apropié recién con la venta porque estuve evaluando a costo. ¿Sí? Bien, valores corrientes, entonces, ejercicio en el que se posee y aumentó el resultado 2.000, y el ejercicio de la venta es 0. En un modelo de valores de costo, el ejercicio en que se posee el bien no teníamos resultado, y en el momento en que lo vendimos, 2.000 pesos, y acá lo tenemos, que es lo que estábamos recién hablando. ¿Está bien? Hoy yo les dije que ningún activo podía quedar sobrevaluado. Y eso entonces, ¿qué significa? Que no podemos dejar un activo más allá de lo que el mercado nos pague. Entonces, en un modelo de valores de costo, el valor de mercado, ¿cuál sería? El valor de reposición. ¿Cuánto saldría volver a comprar un bien? Es decir, supongamos que yo tengo un bien que compré en 10 pesos y volver a comprarlo me sale 12. ¿Sí? Si yo lo compré en 10 y volver a comprarlo me sale 12, entonces está bien valuado. ¿Sí? En 10. Costo mercado el menor. Ahora, si yo tengo un bien que lo tengo en 10, pero volver a comprarlo, supongamos, me sale ahora a 8 pesos, porque cambió la tecnología, porque cambió la forma, 8 pesos, yo no lo puedo dejar valuado en 10, porque lo estaría sobrevaluando. ¿Está bien? Ahora, volvamos al ejemplo anterior. Tenemos un bien que compramos a 10, volver a comprarlo me sale a 12. Entonces está bien valuado. Pero tenemos un paso más, y es ver cuánto me da el mercado. Porque si ese bien que yo tengo a 10 en el mercado me lo pagan 20, 30, 40, no hay ningún problema. Pero si el mercado me está pagando 5 pesos, entonces no lo puedo dejar a 10. Por más que volver a comprarlo, volver a fabricarlo, me salga 12 y los costos sean mayores, porque el mercado me está dando la pauta, ¿sí? Entonces, no puedo dejar sobrevaluados los activos, ¿sí? No podemos dejar sobrevaluados los activos, ¿sí? El valor neto de realización, es decir, lo que yo obtengo si vendo el bien,
me estaría funcionando, en este caso, como un valor límite. ¿Mm? En el caso de los valores corrientes, ¿sí? Cuando hablamos de cuál será el valor límite, puede ser que sea el valor neto de realización, ¿sí? Lo que me da el mercado, pero también puede ser que sea el valor de utilización económica, este que ustedes ven acá como un B, que generalmente es el valor actual de el flujo de fondos que me va a generar un bien. Entonces, en general, el valor de utilización económica lo utilizamos para determinar el valor límite cuando estamos hablando de bienes de uso y no tanto como bienes que estén destinados a la venta, ¿sí? O al consumo. ¿Mm? Esos serían los límites respecto de las valuaciones de los activos. Bueno, y finalmente les presentamos acá una serie de combinaciones de modelos, ¿sí? Podríamos tener un modelo, que ese es el modelo que nosotros estuvimos utilizando hasta recién, que era nominal, financiero y costo, es decir, no hay inflación, el capital a mantener es financiero, con el concepto que recién vimos de ganancia y criterio de evaluación costo. O puede ser que sea homogénea, es decir, le agregamos inflación, pero el capital es financiero y seguimos hablando a costo. O nominal o heterogéneo, es decir, no tenemos en cuenta la inflación, capital a mantener financiero, pero evaluamos a valores corrientes. Y el modelo como ideal sería unidad de medida homogénea, financiero y valores corrientes, porque ahí ya estaríamos teniendo en cuenta todos los efectos inflacionarios y también las diferencias que surgen de mayores valorizaciones de los bienes a valores presentes o disminuciones, ¿cierto? Eso en el caso de disminuciones, ya espero que les haya quedado claro que aún en valores de costo tengo que tenerlos en cuenta también. Y lo mismo, pero con el capital a mantener físico, ¿sí? U operativo, las distintas combinaciones que pueden suscitarse dentro de los modelos contables. Bueno, espero haber sido clara, ¿sí? Les agradezco su atención y estamos a disposición para cualquier duda o consulta, ¿sí? Bueno, nos vemos en las próximas clases.